del derecho internacional público. Ningún tratado internacional de los cuales República Dominicana es signatario, pero cualquier otro también, del cual no lo sea, obliga a un Estado a cargar con parte o con la totalidad de una población de otro Estado vecino por razones de la pobreza en la que se encuentra aquel Estado. Conozco detalles al respecto y en todo caso, si esos detalles se conocieran, yo creo que sería muy peligroso para la seguridad nacional. El presidente Luis Abinader lo dijo claro. Si no aparece el dinero para el equipamiento y la financiación, pues República Dominicana va a hacer lo que tenga que hacer para salvaguardar su seguridad nacional, y producto de ello es las deportaciones. Pero hay una situación. Todas las fuerzas vivas de la nación deberían unirse en pos del gobierno, porque estas deportaciones, si no son refrendadas con un marco jurídico que la institucionalice, de aquí en adelante, en cualquier momento esto puede colapsar. Se dio el quiebre, ¿verdad?, del mínimo de reducto de residuo de institucionalidad que quedaba en Haití cuando se produjo el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Esta fuerza multinacional de apoyo a la seguridad no cuenta con todo eso, no tiene ni siquiera un fondo, es opcional el que quiera colaborar. Que recordemos que incluso Julito Jacín dijo acá que Hochi tenía un DNI paralelo que le reportaba directamente al presidente, por encima del propio Luis Soto. Un tema que nunca vamos a abandonar en las plataformas El Otro Canal e Impolíticamente Correcto es el drama fronterizo, porque por la milla es el principal tema en República Dominicana y así ha de ser. Rolky Lorenzo y Alfredo de la Cruz en manera remota, y con ellos dos vamos largo y tendido con ese tema. Alfredo, lo que está aconteciendo actualmente en Haití y que me llamó o captó mi atención, que Arístides Fernández Succo conectara el intento de reforma fiscal con la crisis haitiana, porque había que buscar, o sea, tenían que buscar más de 100,000 millones de pesos para sustentar eso. ¿Tu postura al respecto? Bueno, buenas noches, Aneudi. Y a Rolky Lorenzo de este lado también. Adelante. Saludos a Neudi, saludos al auditorio. Mira, yo no conocía esa información, tampoco sé de dónde la sacó el señor. La dejó caer Arístides. Él tendrá sus fuentes, pero la reforma fiscal es algo que todo el mundo entiende aquí, que desde hace tiempo se necesita. De hecho, la ola de reforma que llevaron a cabo los gobiernos del PLD llegaron a su fin en la primera década de este nuevo siglo, y en términos históricos correspondía a los gobiernos del PLD que dirigió el entonces presidente Danilo Medina abordar estas reformas. De hecho, recuerda que hay una estrategia nacional de desarrollo que habla de una serie de 3 acuerdos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. De ellos se llevó a cabo el pacto educativo. El pacto eléctrico fue un parto de elefantes, pero en la primera administración del presidente Luis Abinader se puso en marcha, y el que ha sido difícil todo este tiempo de pactar y ejecutar ha sido el pacto fiscal, lo que se hace necesario para poder República Dominicana transitar por la senda del desarrollo y del progreso durante las próximas décadas. Y a decir de entendidos, si no se realiza esta reforma fiscal, pues el crecimiento económico que lleva el país por décadas podría verse afectado, a decir de muchos. Y realmente, si para algunos tampoco se va a realizar una reforma fiscal, sino que podría ser que esto sirviera para el gobierno dominicano tener las manos abiertas y no estar limitado por un tope de endeudamiento, porque de un lugar tiene que buscar esos recursos. Uno de los temas, Alfredo Rolky, uno de los temas que salió a relucir tras la caída de Jochi Gómez
es que él tenía un contrato a través de una empresa para garantizar servicios de seguridad electrónica en la zona fronteriza. Recordemos que cuando se dio el primer impasse con el contrato de los semáforos, salió el abogado Carlos Balcácer con un dispositivo electrónico diciendo que con ese aparato que él tenía en sus manos se apagaban todos los semáforos. Y yo me pregunto si existirá algún equivalente en el caso de la frontera, algún aparatito que tumbe los servicios que estaba dando Hochi. Y así como no se sabe exactamente quién está sustituyendo a Hochi o su empresa con el tema de los semáforos, no sabemos quién está sustituyendo lo que hacía la empresa que él representaba en el país en la frontera. Rolky, Lorenzo, ¿alguna pista? Bueno, Aneudi, primeramente gracias y saludo a todo tu audiencia. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta primero algo. Una de las tendencias mundiales en cualquier sociedad democrática es la tercerización de los servicios por parte del Estado, incluyendo aquellas materias que están reservadas expresamente por la Constitución al Estado, como lo es, por ejemplo, la seguridad nacional y la seguridad interna. Yo no veo en principio nada pecaminoso que el Estado en materia de seguridad fronteriza incursione en la tercerización, es decir, contratando a terceros para que le brinden servicios en materia de videovigilancia. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. En lo que respecta a la seguridad fronteriza, el recurso de la tecnología como herramienta de protección fronteriza en República Dominicana podemos decir que es nuevo, prácticamente está en pañales. Y yo creo que a veces me sorprendo cuando escucho a muchas personas que dan muchos detalles sobre los mecanismos, los instrumentos que se utilizan en la línea fronteriza. ¿Por qué? Porque cualquier estrategia de seguridad nacional, su principal característica es el secretismo. Voy más lejos, la propia ley de compras y contrataciones públicas, la ley 340-06 y sus modificaciones, establece reglas de excepción por razones de seguridad nacional. Así que particularmente yo desconozco detalles al respecto y en todo caso, si esos detalles se conocieran, yo creo que sería muy peligroso para la seguridad nacional. Alfredo, adelante con tu reacción. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo con Rocky. Yo no entiendo, aquí salen constantemente informaciones que competen a la seguridad nacional en los medios, o no informaciones, salen datos, porque ya la información es cuando está debidamente procesado, pero el control parlamentario de las informaciones que atañen a la seguridad nacional aquí no está tan desarrollado, y en el aspecto de lo que atañe a la seguridad nacional, aquí está cubierto por un secretismo, por su misma connotación. Entonces, yo no entiendo de dónde saldría información a ese respecto, toda vez que ni siquiera las agencias oficiales han declarado una filtración de información. Entonces, creo que sería muy peregrino dar por ciertas esas informaciones que pululan en las redes sociales. Ahora, hay que recordar el perfil de Hochi Gómez. O sea, o lo que se dice, o el perfil que se ha construido de él. Hasta qué punto es veraz todo lo que se dice y a qué nivel hay fabulación. En todo caso, de ahí la preocupación, porque recordemos que incluso Julito Jacín dijo acá que Hochi tenía un DNI paralelo que le reportaba directamente al presidente, por encima del propio Luis Soto. Así que ahí eso como que afecta un poco el tema de contratar a un tercero. Se dice que esa contratación fue un favor político que le pagó Danilo a él. Bueno, pero es un proceso que actualmente se está ventilando en el sistema de justicia y yo creo que de ahí se derivarán conclusiones a través de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Yo creo que la pelota está en la cancha del sistema de justicia. Una solución mínima, momentánea, temporal con el tema haitiano, ahora que se está debatiendo la naturaleza de la composición de la fuerza de ocupación. Yo no sé a quién se le ocurrió que 400 oficiales iban de Kenia, iban a mantener
Ese es un terreno muy accidentado que tú tienes que tener un conocimiento previo en el terreno, no con un mapa, para tú enfrentar a bandoleros que al menos sí conocen el terreno. Rorky. Sí, mira, Neudi, hay que tener en cuenta algo. Coincido contigo, a muchos nos pareció hasta en cierta forma cómico el número de efectivos que Naciones Unidas a través de Kenia ha desplegado en Haití, aunque se han ido sumando y la cifra ha aumentado de los 400 iniciales. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo. La comunidad internacional, que para los efectos del caso haitiano son Estados Unidos, Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con sus 5 miembros permanentes, prácticamente se hicieron de la vista gorda con la situación haitiana desde el año 2021. Digo desde el año 2021 porque en julio de ese año fue donde prácticamente 7 de julio. Se dio el quiebre, ¿verdad?, del mínimo de reducto de residuo de institucionalidad que quedaba en Haití cuando se produjo el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. A partir de ahí, de julio, el gobierno dominicano, pues recordemos que el presidente Abinader una vez arribó a la presidencia el 16 de agosto de 2020, comenzó a tener unos acercamientos con el presidente Jovenel Moïse, es decir, todavía tenía un interlocutor. Pero cuando el presidente es asesinado en julio de 2021, bueno, República Dominicana se queda sin un interlocutor con Haití. Entonces eso obliga a la República Dominicana a reconfigurar su estrategia frente a la problemática haitiana. ¿Y qué hace el presidente Abinader? Hizo algo que yo creo que debió de haberse hecho hace mucho tiempo, que fue internacionalizar el tema haitiano. ¿Y cómo lo internacionaliza? Llevándolo a los foros internacionales, valga la redundancia, por excelencia. ¿Y cuáles son para los efectos? La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Producto de esa difusión en esos foros internacionales es que luego de casi 3 años, la Organización de las Naciones Unidas acuerda enviar una misión especial de paz a Haití, que casi siempre se le delega a un país muchas veces ajeno al entorno geográfico de la nación que está atravesando el problema. Porque, por ejemplo, imagínate, República Dominicana no podía encabezar esa misión de paz, pero muchos otros países del entorno geográfico haitiano ya tienen sus propios problemas internos. Venezuela tiene una situación de colisión político-social. Los países de Centroamérica tienen un problema de criminalidad organizada y de pandillas. Yo siempre he dicho que guardando la distancia en tiempo y en circunstancias, lo que ha hecho el gobierno dominicano internacionalizando la problemática haitiana, llevándolo a los escenarios internacionales, en cierta forma se parece a lo que hizo el general Omar Torrijos en Panamá. Cuando el general Torrijos llega a la jefatura del Estado de Panamá, porque nunca fue presidente, sino jefe de la revolución, a finales de los años 60, él internacionalizó la litis que tenía Panamá, el diferendo que tenía Panamá con Estados Unidos sobre el tema del Canal de Panamá y la zona del Canal de Panamá. Históricamente, desde el principio del siglo XX, Panamá había dirimido el conflicto con Estados Unidos bilateralmente en una posición desigual. El general Torrijos, a partir de los años 70 específicamente, internacionaliza el conflicto y lo lleva a los foros internacionales. Y producto de eso, en 1979, se firman los tratados Torrijos-Carter que dan como lugar la devolución de la soberanía panameña sobre el Canal de Panamá. Guardando, reitero, las abismales distancias, yo creo que más o menos ha ocurrido así con República Dominicana y la situación de Haití. Quisiéramos que ese contingente fuese mayor, naturalmente, pero es lo que hay. Ahora bien, yo siempre estuve en contra de una misión unilateral armada en Haití, porque cuando tú te analizas la historia haitiana, específicamente la de todo el siglo XX, yo siempre he dicho que Haití fue el país de las intervenciones militares. Haití se caracterizó por 2 cosas en el siglo XX, por intervenciones militares y por dictaduras. Por lo tanto, aquellos que dicen que en Haití hace falta un hombre fuerte, bueno, están errados, porque si por dictadura fuera el país más organizado del mundo. Y también, en base a las intervenciones unilaterales, todas fueron un fracaso, fueron parches. Primero, cuando tú te analizas la primera mitad del siglo XX haitiano, se dio la intervención estadounidense en 1912 y se prolongó allí hasta 1934. Es verdad que a partir de ahí hubo cierta estabilidad y gobiernos sucesivos ordenados como el de Stanley Vincent, el Lescaut, etcétera.
pero luego el país se desencarrila y vuelve al caos y a la anarquía política. Pero ya finalizando el siglo XX, con la caída de Aristides, se dio luego la intervención militar estadounidense que tuvo como misión el retorno, y así lo logró, de Aristides al poder. Pero vimos lo que pasó del 94, cuando Aristides regresa, hasta el año 2010. Fueron puro caos. De hecho, cuando Aristides regresa al poder en 2001, en 2004 lo terminan derrocando. Por lo tanto, quisiéramos que esa misión fuese mayor en número y tuviera respaldada por efectivos de países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como lo son Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Chile y Rusia. Pero bueno, es lo que hay. Y el fin también no es tanto represivo, es también de reestructurar la policía haitiana. Pero ojo, yo quiero puntualizar algo, porque muchas veces nos enfocamos en analizar las consecuencias del conflicto haitiano y nos olvidamos de las causas estructurales. Y creo que más allá del colapso institucional histórico que ha caracterizado a Haití desde que se independiza en 1804, más allá de la destrucción del aparato productivo por parte de la revolución de Haití, de esclavos que triunfa en 1804, yo creo que hay un elemento que mucha gente pierde de vista como una de las causas estructurales de la ingobernabilidad haitiana, específicamente en los últimos 30 años. Y yo me refiero al tipo de gobierno, de sistema de gobierno que está diseñada en el ordenamiento constitucional haitiano. Y me explico. Sabemos que desde 1957 hasta 1986 Haití estuvo dirigida por una dictadura dinástica, una de las primeras dictaduras dinásticas de América Latina. Fue la dictadura de los Duvalier. Primero François Duvalier, Papa Doc, y luego Baby Doc hasta 1986, hasta febrero, cuando es derrocado por un movimiento cívico-militar. Una vez termina la dictadura de los Duvalier en 1986, Haití, vamos a poner entrecomillado, se reconcilia con la democracia. Y el país entonces se adentra a un proceso de reforma constitucional y adopta como modelo de gobierno el sistema semipresidencialista, que es un modelo de inspiración francesa. Es decir, en el actual esquema constitucional haitiano hay un presidente de la República que es jefe de Estado elegido por el pueblo, pero hay un jefe de gobierno que es el primer ministro, que es designado por el presidente, pero que debe de ser ratificado por el Parlamento. ¿Qué ocurre? En Francia ese modelo lo tenemos desde 1958 con la constitución de la Quinta República del general de Gaulle. En un país con tantas tradiciones liberales y con una sólida madurez política como Francia, ese sistema no genera mayores complejos. ¿Por qué? Porque en determinados momentos en Francia se ha dado que el presidente de la República es de un partido, pero el Parlamento, el Congreso, es controlado por la oposición y ese Parlamento es que debe de ratificar al primer ministro. Y sucede que el primer ministro que el presidente le propone al Parlamento como jefe de gobierno, ese Parlamento opositor termina rechazándolo y le impone al presidente un primer ministro, y se da lo que los científicos sociales, los politólogos llaman la cohabitación, donde hay un presidente, jefe de Estado de un partido, y un primer ministro, jefe de gobierno de la oposición. Eso en Francia se maneja sin mayores problemas. Pero en un país como Haití, donde lo que ha caracterizado la historia de la nación es la falta de un consenso mínimo entre la clase política, eso genera una permanente ingobernabilidad. Por eso cuando asesinan al presidente Jovenel Moïse en julio del año 2021, muchas personas se preguntaban, pero ¿dónde está el vicepresidente de Haití? Y vimos que asume el cargo de primer ministro y como jefe también de gobierno, el Claude Joseph. Bueno, pero Claude Joseph, que había sido destituido recientemente, sale de fascineroso. Claro. Pero estaba el tema de, ¿cómo se llama este señor? Que era a quien le tocaba porque fue quien designó en ese momento. Ariel Henry. Ese mismo, sí, ese mismo. Correcto. Entonces, ¿qué yo entiendo, Neudi, cerrando este punto? Que una vez Haití recupere el mínimo de orden público, porque tú no puedes adentrarte en un proceso de reforma constitucional cuando tienes una colisión nacional y no hay un mínimo de cohesión. Una vez el país recupere un mínimo de orden público, que va a pasar necesariamente por el hecho de que el Estado tenga dominio de prácticamente la totalidad del territorio, porque actualmente el gobierno haitiano, yo le llamo un gobierno de manzana, se limita a controlar unas cuantas cuadras de Puerto Príncipe, pero una vez se logre descabezar a los principales líderes de las bandas armadas al margen de la legalidad, el país tiene que iniciar un proceso de reforma constitucional con el fin exclusivo de instaurar allí un régimen presidencialista como el que impera en todos los países de la América Latina, donde haya un presidente de la República que concentre las funciones de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Bueno, Alfredo, ¿tú eres tan optimista como Rolky Lorenzo?
Rocky se fue demasiado adelante. Y yo pienso que tenemos que volver al origen en la conformación de lo que tiene que ver con la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Yo lo admiro a ustedes que piensan que en Haití hay una solución por ahora y que la comunidad internacional quiere que se resuelva. Por ejemplo, yo lo exhorto a que revisen un texto de 1949 de expertos de Naciones Unidas que se llama Mission to Haití, o en español Misión Haití. Tan temprano como en 1949, una comisión de expertos de Naciones Unidas recomendaba fomentar las migraciones de Haití porque llegaron a la conclusión de que en Haití no había solución para esa población. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? 1949. O sea, en 1949 ya la ONU entendía que Haití no tenía solución. Así es. Los expertos recomendaban que algunos países en América Latina que tenían espacio suficiente de territorio podía incentivarse la migración allá, o algunos países de África. Y esto aclara el panorama de lo que ha venido sucediendo en Santo Domingo. ¿Qué sucede? Ninguno de los países comprenden la situación de República Dominicana, pero tampoco quieren los haitianos. Por ejemplo, el año pasado, en un evento en la Unión Europea, en Bruselas, que representaba yo al país, quise tratar el tema y mi compañero me dijo: Alfredo, no trate el tema, porque lo que pasa es, habíamos 16 estados latinoamericanos y los 26 países de la Unión Europea. O sea, lo que pasa es que los países latinoamericanos no comprenden lo de República Dominicana. ¿Por qué? Porque los países latinoamericanos hacen frontera, la etnia, la cultura es la misma. Por tanto, hay como el compromiso de dejar pasar a los migrantes. En el caso de República Dominicana es distinto por la connotación histórica que hay entre los dos pueblos. Pero, ¿qué pasa? Como la comunidad internacional no le interesa resolver el problema de Haití, es más simple que el problema de Haití quede encapsulado en la isla La Española. ¿Por qué? Porque así no afecta al otro lugar. Y ustedes lo ven cuando los nacionales haitianos llegan a Bahamas o llegan a Cuba o a cualquier otro de esos países, lo medican, lo hidratan y lo mandan otra vez a Haití. Entonces, cuando el Consejo de Seguridad, o sea, en esto estoy de acuerdo con Rocky en lo que se refiere a lo que ha hecho el presidente Luis Abinader, y no solo llevar el mensaje a cada uno de estos foros internacionales, sino que Luis Abinader creó una comisión al frente de la cual está mi amigo Andrés Lugo Riz, y en la misma ha estado Pelegrín y otros actores del sistema político dominicano, producto de un acuerdo que se firmó con los partidos políticos con relación a la situación de Haití. Y ese equipo ha estado en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica y en Europa. Y es por eso, ablandando la opinión pública, y es por eso que cuando en días pasados una misión de Haití llama a una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y lleva eventos tristes y terribles, como el evento del Perejil, desafortunado a tratarlo en ese momento, buscando una condena para la República Dominicana. Bueno, la defensa de la República Dominicana en ese aspecto y ese trabajo que se ha hecho de relaciones públicas y de diplomacia llevó a que 5 países le dieran el apoyo a la República Dominicana, declarando que todo país tenía el derecho a regular los flujos migratorios dentro de él. Y ustedes no van a creer, los países tuvo Panamá, Colombia, Guyana, Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos, que ustedes saben lo que hay. Entonces no hubo más remedio que refrendar la posición de la República Dominicana. Y en ese caso, los haitianos fueron por lana y quedaron trasquilados. Pero en fin, cuando le digo que no hay una voluntad de una solución real al problema de Haití, tiene que ver con lo que mencionábamos de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Para estos casos, lo ideal sería una fuerza de paz, una fuerza de mantenimiento de la paz, porque esta fuerza tiene un mandato del Consejo de Seguridad, tiene un presupuesto y además hay responsabilidades. Esta fuerza multinacional de apoyo a la seguridad
no cuenta con todo eso, no tiene ni siquiera un fondo, es opcional el que quiera colaborar. Y fíjate que se aprueba una fuerza de 2,000 y tantos de efectivos. Inicialmente Kenia iba a desplegar 1,000 efectivos y solamente Kenia ha desplegado 382 efectivos. Los otros que completan los 420 y tantos han sido completados por Jamaica y otros países, Belice, Bahamas. Pero eso no es suficiente. Por ahora, hace 2 semanas, en la visita que hizo el primer ministro de Haití a Kenia, Gary Conner, y se reunió con William Ruto, pues Kenia declaró que el próximo mes de noviembre va a enviar 600 efectivos. Pero eso no es suficiente porque no hay el dinero para la paga de los efectivos, pero tampoco está el equipamiento, lo que deja ver claro que no hay una voluntad manifiesta. Y a un año de haber sido aprobada, ahora fue refrendada por un año más. Pero China y Rusia se oponen al establecimiento de una fuerza de paz, que es de mantenimiento de la paz, que es lo que quería Estados Unidos. Y todo esto nos muestra que no hay una voluntad real para resolver ese problema. Y si se quiere que República Dominicana actúe como Estado tapón. Bueno, ahora, se pone de manifiesto y cobra vigencia que en la 79ª cumbre, Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Luis Abinader lo dijo claro: si no aparece el dinero para el equipamiento y la financiación, pues República Dominicana va a hacer lo que tenga que hacer para salvaguardar su seguridad nacional, y producto de ello es las deportaciones. Pero hay una situación: todas las fuerzas vivas de la nación deberían unirse en pos del gobierno, porque estas deportaciones, si no son refrendadas con un marco jurídico que la institucionalice de aquí en adelante, en cualquier momento esto puede colapsar. ¿Por qué? Eso tiene un costo. Además, la situación que se genera con situaciones que se dan, cómo está nuestra imagen a nivel internacional y la presión que recibe precisamente el gobierno dominicano por parte de, como decía Rocky, la comunidad internacional. Yo le agrego 2 actores más, Rocky. Para el caso de Haití y República Dominicana, la comunidad internacional, además del Consejo General de Naciones Unidas y la Unión Europea, tiene a Canadá y a Venezuela, y a Cuba, que aunque tú lo ves y cualquiera lo pondría en un lejano tercer lugar, no están ahí y tienen influencia. Y siempre del lado de Haití, nunca del lado de República Dominicana. Bueno, Alfredo, en los últimos 2 minutos ya para cerrar, vámonos con Rolky, ya que escuchó tu exposición y tu reacción, Rolky, y seguimos en otro capítulo con este tema. Adelante, Rolky. Sí, mira, yo creo que lo que señala Alfredo respecto a la postura que han tenido China y Rusia a su negativa de crear allí una misión estrictamente para la paz, una misión militar, es muy importante. Todo lo que él comentó, lo que él señaló, tiene peso, pero yo resaltaría eso. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el principal organismo en materia del orden público internacional y es por tanto el que legitima cualquier intervención militar por parte de la comunidad internacional ante otro territorio que amenace la paz global, está integrado ese Consejo de Seguridad por 15 miembros, 10 miembros rotatorios y 5 países que fueron los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, Francia, China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Qué ocurre? En el caso chino, que esos 5 miembros todos tienen poder de veto, pero en el caso chino, ¿por qué China ahora mismo veta la posibilidad de que la misión que está desplegada de Naciones Unidas en Haití se pase a ser una misión militar de paz con un mayor número de contingentes? Bueno, por una sencilla razón: Haití es de los pocos países en el mundo y en América Latina que sigue reconociendo a Taiwán como el régimen legítimo de la República China. Sabemos que nosotros lo hacíamos, pero en el año 2018 pasamos a reconocer a la China popular, a la China continental. Y la tendencia histórica de la China comunista ha sido que cualquier país que mantenga relaciones con Taiwán, China se encarga de bloquear en el Consejo de Seguridad cualquier medida tendente a favorecer ese país que mantiene relaciones con Taipei, con Taiwán.
Por ejemplo, nosotros en un momento, en el año 2007, 2008, intentamos ser miembros del Consejo de Seguridad, miembros rotativos, pero siempre perdíamos porque éramos vetados o bloqueados por China, pero lo logramos luego en el año 2019, 2018, cuando restablecimos, podríamos decir que es el término correcto, relaciones formales con la China continental. Yo quiero también puntualizar algo. Mira, el tema de las deportaciones. Históricamente, cuando uno a veces lee la prensa internacional o interactúa con extranjeros, fundamentalmente con europeos, personas que provienen de estados de derecho, hay una distorsión sobre, como bien señalaba Alfredo, sobre la problemática dominico-haitiana. Y se señala, bueno, que las deportaciones acá se hacen por razones raciales. Y yo siempre respondo a esos cuestionamientos con lo siguiente: ninguna norma del derecho internacional público, ningún tratado internacional de los cuales República Dominicana es signatario, pero cualquier otro también del cual no lo sea, obliga a un Estado a cargar con parte o con la totalidad de una población de otro Estado vecino por razones de la pobreza en la que se encuentra aquel Estado. Pero voy más lejos. Históricamente, con el tema haitiano, se ha querido desnaturalizar la figura del refugiado, tratando de aplicárselo a los ciudadanos de Haití. República Dominicana es verdad que es signatario de la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951. Sin embargo, esa convención de 1951, los supuestos que establece para darle la categoría de refugiados a una población de un determinado país o a una región de un determinado país son muy específicos. Sin embargo, reitero, se ha pretendido encajar, es decir, analógicamente a los haitianos en la categoría de refugiados, cuando en Haití no se están dando ninguno de los supuestos específicos que establece la Convención de Estatuto de Refugiados para que los ciudadanos de un territorio sean considerados como tal. Y eso no es nuevo. En el año 1994, muchas personas recuerdan, tras la intervención militar que hizo Estados Unidos en Haití para restablecer a Aristide, por lo tanto derrocar el gobierno militar de Raúl Cedras, el entonces embajador estadounidense acá en República Dominicana, Robert Pastorino, bueno, de manera pública planteó que en República Dominicana, en la línea fronteriza y en las provincias que están próximos a Haití, se instalaran campos de refugiados. Y sabemos cuál fue la postura del presidente Balaguer de manera pública, rechazó esa tesis. Pero voy y reitero, las actuales deportaciones de República Dominicana como de haitianos y de extranjeros en sentido general, porque ahora mismo en República Dominicana podríamos llamar que es una roca de estabilidad política y económica en la región del Caribe. Por lo tanto, si bien el mayor número de inmigrantes que tenemos en situación irregular son haitianos, pero sabemos que nuestro entorno geográfico está pasando por situaciones complejas. Venezuela sabemos lo que atraviesa, y en el caso de Cuba recordemos que uno de los puntos que dieron lugar al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba fue la derogación de la famosa ley de ajuste cubano. Por lo tanto, ya no tienen esa exclusividad migratoria, y por lo tanto República Dominicana podría convertirse también en un foco de migración cubana. Alfredo y Rolky Lorenzo, voy a cerrar con un simple comentario. Qué curiosidad, qué irónico, no sé, qué paradójico, que en el año 1951, en plena dictadura de Trujillo, el dictador optara por circunscribir República Dominicana a ese acuerdo internacional de refugiados de la ONU. Qué curioso, ¿eh? Es curioso, pero recuerda que Trujillo en 1939, en los 40, en la conferencia de Vian que se celebró en Francia, acordó dar refugio y acogida a una importante cantidad de judíos, y eso es lo que da origen a la comunidad de Sosúa. Pero además hay que tener en cuenta, paradójicamente, muchas de las instituciones democráticas que hoy soportan nuestro Estado constitucional datan de la época de Trujillo. Por ejemplo, nuestra Constitución establece el derecho al voto, eso está ahí desde 1942, una reforma de Trujillo. Nuestro sistema monetario y financiero en 1947. Es decir, hay un principio de continuidad del Estado, hay elementos que son institucionalistas, que se heredan muchas veces de las dictaduras, pero el Estado los necesita y por lo tanto no podemos renunciar a ellos. Alfredo. De hecho, Rolky, la construcción del Estado Dominicano moderno es una hechura de Trujillo. Quiero, Aneudi, por favor, antes de cerrar, quiero hacer una pequeña precisión.
No fue Dole, fue el asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Scott, que visitó a Balaguer cuando le propuso instaurar los campamentos de la frontera. Y ahí es que Balaguer le dice, cuando él se para irse, me has lanzado el dardo de los partos, porque sería un despropósito y un contrasentido histórico si yo permito eso en la República Dominicana. En la prensa, cuando se hablaba de los partos aquí, pensaban que era el parto de las mujeres, pero es una técnica de guerra que usaba una de las etnias que habitaban en Persia, que eran los partos. Ellos, cuando estaban batallando, hacían como que se rendían a los oponentes, y cuando ellos le caían detrás, ellos giraban en el caballo, disparaban el arco envenenado, con flecha envenenada, y acababan a los oponentes. Y esa es la técnica del dardo de los partos. Y por eso Balaguer le dijo a Michael Scott que le había lanzado el dardo de los partos. Bueno, gracias a Alfredo de la Cruz y a Rolky Lorenzo, esta exposición sobre el tema fronterizo, el drama con los haitianos, colindando con otras cosas no en el juego de poder de nuestro país. Ustedes, gracias por llegar hasta la parte final de esta conversación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo.